He sido una pésima madre. Está bien, mamá. Lo sé desde hace mucho. Malcolm el de en medio comenzó como una historia que nos contaba las desventuras de un niño genio de 11 años dentro de una familia relativamente normal de clase media. Pero conforme el avance de la serie, todos los demás integrantes también comenzaron a resaltar, y por supuesto a ser queridos por el público, incluso a veces más que el mismo protagonista, quien en muchas ocasiones llegó a ser el villano de su propia serie. Me atrevería a asegurar que con el pasar de los años, Hal resultó ser el personaje más popular de todos, quien se ganó al público gracias a las divertidas escenas y subtramas del personaje, pero especialmente por el gran carisma de Bryan Cranston, quien además llegó a dirigir varios episodios, al igual que Christopher Masterson. Mientras que del lado opuesto, Lois, una ama de casa que además de trabajar medio turno en un empleo que odiaba y aún así se encargaba de la casa y de los niños, siendo seguido la voz de la razón dentro de una familia de 5 peligrosos integrantes, constantemente era el personaje más criticado, tachada como una mamá regañona promedio, que continuamente buscaba humillar a sus hijos y joder a su esposo. ¡Sí! ¡Eso voy a hacer! ¡Eso voy a hacer! ¡Somos libres! Cosa que bueno sí llegó a ser en uno que otro episodio, como cuando se puso a regañar a Malcolm frente a todos por ensuciar su pantalón el primer día de prepa, pero sin dicha intención. ¿Qué le hiciste a tus pantalones? ¿Qué? Mamá, por favor, espera, no es grave. ¿Que no es grave? Raro sería que ninguno de nosotros hubiésemos pasado por algo similar con nuestras madres. Lo que es verdad es que Lois siempre tuvo que ser el personaje al que más le tocó soportar, y quien más sacrificios tuvo que hacer por el bien de su familia. Ya que, pese a lo mal que pudieran portarse, siempre fue una mamá que metía las manos al fuego por sus hijos. Literal. El fuego te puede matar, y no dejaré que eso pase. Pero en sentido metafórico, tuvimos muchas ocasiones en las que Lois demostró el amor incondicional a toda su familia muy a su manera, como cuando decidió tragarse todo su orgullo para rogar de nuevo por su trabajo después de que el gerente Mamilas la despidiera por haber hecho lo correcto cuando Dewey se robó una botella. Y todo porque en lugar de ayudar, como es costumbre, Hal terminó empeorando las cosas, al comerse duraznos podridos de una lata creyendo que eran aceitunas por no leer la etiqueta. Tal vez 3 o 4. ¿3 o 400? ¿O qué tal con Reese, quien siempre fue el que más necesitó de una madre cuando su novia lo engañó con su propio hermano, y entonces Lois literalmente lo buscó por medio mundo, o cuando aquel cuarteto de chicas se burló de él y entonces ella muy a lo Reese se vengó de cada una de ellas mientras Hal permanecía escondido en la cochera, haciéndose güey con lo que encontrara. Es lindo hacer esto, los dos juntos. Con Dewey muchas veces fue su confidente, llegando a pasar varios momentos donde más allá de comportarse como su madre, trató a Dewey como un igual, gracias a la madurez temprana que desarrolló el personaje. No sé de qué estás hablando. Dewey, no me mientas. No es lo que crees. ¿Quién es? ¿Eso qué importa? ¿Quién es ella? Y finalmente Malcolm, con quien tuvo que lidiar bastantes veces pensando en que tuviera un buen futuro, pero con logros conseguidos por mérito propio, para que creciera como un líder humilde y no uno al que se le entregaran las cosas en bandeja de plata, porque todos sabemos lo que sería un Malcolm con más ego del que de por sí ya tenía. Los que vimos el primer episodio de niños muy seguramente comprendimos a Malcolm por no querer irse al grupo Krillbone, sabiendo que lo iban a molestar aún más por ser catalogado como especial, aunque el creador Linwood Boomer, escritor del piloto, también se encargó de mostrarnos desde un inicio ese instinto maternal de Lois, quien mientras Hal se sordea como siempre evitando tomar decisiones difíciles, al igual que en el último episodio, decide por Malcolm y explica claramente el porqué. Es la primera vez que alguien de esta familia tiene una oportunidad y tú no la desperdiciarás. Y a pesar de tener razón, aún así lo seguiría hasta su cuarto y de manera más tranquila continuaría tratando de hacerle entender que era lo mejor para él. Y todos los que vimos la serie por completo, supimos que al final siempre tuvo la razón. Y me disculparán, pero es que no podemos hablar de Lois como una gran mamá sin destacar directa o indirectamente lo terrible padre y hasta esposo que fue Hal en la mayor parte de la serie, casi siempre buscando el beneficio o placer propio sobre las necesidades de su familia. Y esto es algo que podemos ver desde el segundo capítulo, donde Lois se prepara para tener una velada romántica con él que le es impedida cuando encuentra su vestido rojo atorado en el excusado y con rasgos de quemaduras. En ese entonces Lois confiaba lo suficiente en su esposo como para estar 100% segura de que esto fue obra de alguno de sus hijos, quienes seamos honestos eran bastante capaces de haberlo hecho. Lo verdaderamente irreal es cuando al final es el mismo Hal quien nos confirma que el único culpable de todo fue él, puesto que con su habano termina quemando el sillón gritando la frase ¡No, no, otra vez no!
lo cual a simple vista es gracioso, pero cuando te pones en el lugar de Lois te das cuenta de lo ruin que es el actuar de Hal, y no precisamente por quemar su vestido favorito. Los accidentes pasan. Lo realmente vil y bajo es que no tenga la decencia de hacérselo saber para que ésta tuviera el tiempo de reaccionar y escoger otro atuendo para así tener más posibilidades de salvar la velada. Y no contento con tratar de esconder de manera infantil su desastre, pretendía que todo siguiese como si nada hubiera pasado, esperando como siempre que Lois resolviera la situación por ella misma, mientras él espera audazmente en el restaurante, disfrutando solo de la cena, sabiendo que Lois muy seguramente se encontraba peleando con los niños. Momentos como este lo vemos muy seguido a lo largo de la serie, muchos de ellos ya mencionados en mi video del peor papá del mundo. Momentos en los que no solo Lois tuvo que interferir, sino todos los miembros de la familia, incluso su hijo menor, que muy seguido resultaba ser más racional que su propio padre, como aquella vez que lo detuvo de causar un desastre y muy probablemente terminar en la cárcel al obsesionarse con una aplanadora, aparato que por cierto consiguió gastando los fondos universitarios de este mismo. Un sinfín de cosas que Lois tuvo que soportar tan solo de su marido, quien más que ser su compañero y confidente, se convertía casi siempre en una carga más de estrés para la matriarca. Y es que tal como en la vida real, indagar un poco en el origen de cada quien es lo que nos revela el porqué de su forma de ser. En el caso de Hal, este venía de una familia acomodada, por no decir rica, liderada por un papá igual de simpático, pero que también poseía la característica de evitar tomar decisiones difíciles o ponerse serio cuando tenía que serlo. Al haber crecido dentro de un seno familiar en el que le podían cumplir cualquier capricho, es natural que al crecer y abandonar su relativa riqueza por estar con Lois, este se frustrara muy seguido al no poder darse la vida a la que estaba acostumbrado, siendo esta la razón del porqué de sus locuras, donde aprovechaba cada oportunidad que tenía para divertirse o darse un lujo personal. Si bien en flashbacks nos muestran que Lois tuvo una personalidad muy mansa hasta que Francis estuvo a punto de prenderse fuego a sí mismo de niño, la realidad es que no resulta extraño que en el fondo tuviera una personalidad ruda y tenaz, que de hecho presenciamos cuando Reese leyó su diario. Y es que venía de unos padres tóxicos que desde joven la rebajaron más de lo que le apoyaron, siendo siempre exigentes con Lois pero con cero empatía, y resaltando además el favoritismo hacia su hermana Susan, que fue más exitosa. Algo que Lois, una mujer que alguna vez soñó con entrar a la escuela de música, mudarse a París y convertirse en una concertista de violín, resentía mucho en su etapa adulta. Lois siempre fue juzgada y hecha menos por prácticamente todo mundo, incluyendo la familia de Hal, quienes desde un inicio desaprobaron la decisión de este de casarse con ella, y aún después de varios años seguían haciéndole desplantes. Esto es algo que también enaltece a Lois como madre, puesto que nunca reflejó la misma actitud ante los chicos, a quienes apoyaba en lo que mejor supieran hacer, ya fuera Malcolm con su gran inteligencia, a Reese con su talento para cocinar y a Dewey, bueno, igual fue el más ignorado por ambos, pero tampoco es fácil lidiar con 4 hijos al mismo tiempo, más Hal. Por esta misma razón, Dewey terminó siendo el hijo más autosuficiente de todos, sirviendo de ayuda, además para cuidar a Jamie y ser su modelo a seguir, ya fuera bueno o malo. En el capítulo de la reunión familiar en paralelo nos enseñan cómo Lois le hace lo mismo a Pijama que la familia de Hal le hace a ella, pero al final del episodio, debido a lo acontecido, comienza a tenerle más consideración. Pijama, ¿te molesta el aire? No. Si bien no quiero pasarme victimizando a Lois, la verdad es que veo muy difícil hablar de su vida como individuo sin mencionar una desgracia, como el hecho de que todos sus partos fueron desastrosos, en gran parte por culpa de Hal o alguno de los niños. ¡Por Dios, enfermera! ¡No voy a decir que soy popó! ¡Abre esa puerta! ¡Voy a tener al bebé! Sin mencionar los grandes desaires y hasta traiciones que ha sufrido por parte de ellos, como aquella vez de la multa, donde a pesar de saber que Lois tuvo la razón todo el tiempo, prefirieron ocultarlo por beneficio propio, porque les convenía que la mujer se sintiera insegura. O qué tal cuando les dio dinero a los niños para que le compraran un regalo de cumpleaños y se lo gastaron casi todo en dulces, mientras Hal sin querer dejó evidencia que había olvidado por completo la fecha. Por ser una madre estricta, los chicos siempre la vieron como una enemiga, especialmente Francis, quien era el integrante con más mommy issues, buscando siempre una excusa para discutir con Lois hasta el último capítulo de la serie, una actitud que siempre manejó aunque ésta fuera amable con él. ¡Quiero que te vayas! ¿Te quejas si soy amable? ¿Te quejas si no soy amable? ¡Nunca te doy gusto! Pero al menos como alivio para el personaje, afortunadamente también tuvimos ocasiones en las que muy a su manera los hombres de la familia supieron demostrarle su cariño y agradecimiento, como en la ya clásica escena de la pelea con los payasos. Fuera de toda discusión, pese a verla como una madre mandona y a veces exagerada, todos siempre estuvieron de acuerdo en que su vida no sería la misma sin ella, ya que bastaba con que saliera unos cuantos días para que todo se convirtiera en un completo caos.
Sí, mamá, fue divertido al principio, pero esto se salió de control. Lois nunca fue perfecta como madre ni como persona, pero ¿quién lo es? Esto al final nunca se trató de perfección, sino de procurar de ser la mejor versión de sí misma para proteger a la gente que amaba. Así que es por esto y más que Lois siempre fue y es una buena madre. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, ocurrentes. Como siempre los invito a dejar su opinión acá abajo sobre el video y mencionar su perspectiva del tema. Ya saben que si el video les gustó pueden dejar su like, suscribirse y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima. Le mando un gran saludo a Roswell y a su novio Liam, quien dentro de unos cuantos días estará cumpliendo años. Muchas felicidades. También quiero aprovechar el espacio para enviarles un gran saludo a mis queridas sobrinas Brianna y Sophie. Que sepan que su tío Franco las extraña y las quiere mucho.